Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Ana Milena Garzón y los acompañaré el día de hoy en calidad de presentadora en el conversatorio llamado Las instituciones de educación superior y el desarrollo de ecosistema de innovación, el cual es organizado por el Colegio de las Américas, COLAM, el cual es uno de los 5 programas de la Organización Universitaria Interamericana, OUI. Este conversatorio será liderado por Fernando Daniels, quien es director ejecutivo del COLAM, y por Eisel Chong, gerente de gestión del conocimiento en la Fundación Ciudad del Saber. Antes de presentar y ceder la palabra a nuestros expositores, quiero recordarle a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan, les solicitamos amablemente registrarla en nuestro chat, el cual las inquietudes y preguntas serán respondidas durante la presentación de la sesión. Ahora sí tengo el gusto de presentar a Fernando Daniels, quien además de ser el director ejecutivo del COLAM, es magíster en salud pública de la Université Laval en Canadá y especialista en evaluación de impacto ambiental en Concordia University, también en Canadá. Ha trabajado en el campo de la cooperación en educación superior en Latinoamérica durante más de 15 años y tiene amplia experiencia en la gerencia de proyectos de cooperación técnica, promoción de redes académicas y puesta en marcha de comunidades de conocimiento y prácticas. Además, ha dirigido numerosos proyectos de capacitación y cooperación técnica en las áreas de internacionalización de la educación superior, uso de TIC en educación, gobierno electrónico y ciudadanía digital, determinantes sociales de la salud, gestión de la innovación e innovación social. Igualmente, quiero presentar a Eisel Chong, quien además de ser gerente de gestión del conocimiento en Ciudad del Saber en Panamá, es licenciado en tecnología industrial, tiene un doctorado en administración de negocios y una maestría en formulación y evaluación de proyectos. Es especialista en evaluación de impacto y efectividad sostenible, entre otros, y tiene más de 20 años de experiencia como consultor en desarrollo y gestión empresarial y como catedrático universitario además. Ha liderado y coordinado proyectos de vinculación con los servicios de desarrollo empresarial y emprendimiento, además del diseño y coordinación de procesos de planificación de gestión del conocimiento e innovación para el mejoramiento de la productividad y competitividad en el sector PYME. Ya presentando los dos grandes perfiles que tenemos esta tarde para la sesión, me permito ceder la palabra a Fernando Daniels, quien dará inicio a el conversatorio que tendremos el día de hoy. Buenos días, Ana Milena y María Luisa. Muchas gracias por la presentación. Es un placer para nosotros estar hoy con la audiencia de la CHEC 2020. Creo que ya este es como el cuarto o quinto día de la CHEC, realmente unas jornadas muy intensas y bueno, pues enhorabuena por esta excelente iniciativa de la CHEC en formato online. Bueno, voy a colocar, primero tengo que compartir pantalla. Perfecto. Y ahora sí, comenzamos la presentación. Entonces, ¿me indica si ya se ve correctamente la pantalla? Lo vemos perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, una feliz tarde también a la audiencia que nos acompaña. Vamos a hablar hoy sobre un tema que hemos venido impulsando desde la Organización Universitaria Interamericana y desde el Colegio de las Américas, en asociación con varios socios, tanto de universidades como de organismos regionales en las Américas, y es sobre el tema de innovación, ¿sí? ¿Y por qué el tema de innovación? Bueno, primero que todo quisiera situar un poquito para los que no nos conocen, pues somos una asociación de universidades creada desde los años 80, que tenemos como rol promover procesos de cooperación horizontal entre las universidades. Tenemos más o menos un poco más de 350 instituciones de educación superior miembros de la organización, desde Canadá hasta la Argentina,
y eso hace que seamos la única asociación universitaria que tiene una presencia en todo el continente. Tenemos socios en 22, 24 de los 26, 28 países de las Américas. Entonces, pues bueno, eso nos da una perspectiva interesante en el sentido que siempre hemos tenido dentro del trabajo que hacemos a través de la organización lo que nosotros llamamos la perspectiva interamericana, ¿sí? Es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo en red, poder jalonar en los diferentes puntos de vista, experiencias, etcétera. Hace 5 años, un poquito más o menos como unos 5 años, realmente es un tema reciente, comenzamos a trabajar en el tema de innovación. Y en el tema de innovación, específicamente en el tema de impulso a la creación, al desarrollo de ecosistemas de innovación. Es decir, innovación desde un punto de vista estratégico donde confluyen varios actores, dentro de los cuales las universidades, la academia es un actor importante, es un actor central, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos vinculados con el tema de innovación. ¿Por qué el tema? Ahora sí, para contextualizar un poco, vemos que ha habido en los últimos años un avance importante desde el punto de vista conceptual en los temas de innovación. Acá, bueno, pues hay 3 fotos. Ustedes a la izquierda pueden ver a Manchester. Esto es Manchester del siglo XIX, comienzo de la revolución industrial. De alguna manera puede ser como la cuna donde se empiezan a generar estos procesos, el concepto de parques industriales, de distritos industriales. Bueno, esto es la Manchester del siglo XIX. Ya acá al lado de la derecha, pues bueno, en la parte superior están los edificios de Oracle en el Silicon Valley, que quizás es el centro más emblemático para la innovación. Y abajo tenemos TUSPAR. TUSPAR, ese cuadradito que ustedes ven, hace 20 años no existía. Esta es la Universidad de Tsinghua en China, ¿sí? Hace 20 años no existía, ahora es un complejo que regrupa, hay una incubadora dentro de TUSPAR, que una sola incubadora tiene más o menos 6.000 startups. Imagínense ustedes la dimensión, 6.000 startups, es prácticamente más de lo que tienen todas las universidades juntas en Latinoamérica, que creo que debemos estar más o menos alrededor de unas 4.000 startups si juntamos a las universidades. Acá una sola incubadora dentro de un parque tecnológico tiene 6.000. Entonces, bueno, eso para dimensionar un poco cómo es que ha evolucionado a grandes pasos el tema de la innovación. Ahora bien, en los años 50, con las iniciativas en el Silicon Valley se comenzó a desarrollar el concepto de parque tecnológico, ¿sí? Que era visto principalmente desde una perspectiva, de alguna manera podríamos llamarla geográfica, ¿sí? Territorial, es decir, es un sitio donde colocamos a convivir universidades o organizaciones intensivas en conocimiento, centros de investigación, con empresas, ¿sí? En la perspectiva de que esa convivencia pues pueda generar estos procesos de innovación. Sin embargo, bueno, a través de los años 50 se desarrollaron muchos parques tecnológicos. Acá en América Latina los primeros empezaron a desarrollarse tarde, en los años 80, ¿sí? Con un gran auge en algunos países como Brasil, principalmente, sobre todo el sur de Brasil, tiene una concentración de más o menos 100 parques tecnológicos. México, pues también tiene algunas experiencias muy interesantes. En los otros países un poco mucho más diluidos, ¿sí? Ahora bien, los parques tecnológicos realmente es una fuerza enorme, ¿sí? Porque han permitido vincular la academia con la empresa, con el gobierno, para generar estos procesos de innovación. Básicamente lo que se conoce estos enfoques de triple hélice. Pero en los últimos años, y cuando hablo en los últimos años, estoy hablando a partir de los años 2000, del nuevo siglo, se ha comenzado a ver un cambio en la perspectiva sobre cuáles son los ambientes de innovación que generan este cambio, ¿sí? Entonces, vemos que ha habido esta modificación por varias razones. Por un lado, porque pues hay nuevos acomodos,
¿sí? Nuevos entornos de innovación. Es decir, el concepto de distrito industrial, que era aquel lugar donde se confinaban ciertos actores de la innovación, pues es un poco más amplio, ¿sí? Empiezan a generarse, a aparecer otros protagonistas. Estamos hablando ahora no solamente de las empresas, de la academia, del gobierno, sino que estamos hablando también ahora del rol que tienen los ciudadanos y la sociedad civil dentro de los procesos de innovación. Se empieza también a hablar de los espacios de innovación no como espacios cerrados, sino realmente como espacios abiertos y espacios que tienen que ver, que tienen una relación directa con el desarrollo urbano, con el desarrollo sostenible, con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con la calidad de vida. Entonces, estos cambios, ¿sí? Que son realmente recientes, es decir, son cambios de los últimos 10, 15 años, han generado una nueva perspectiva, ¿sí? Y una nueva perspectiva que es un concepto en transición, ¿sí? Un concepto de transición donde pasamos a ver estos ambientes de innovación cerrados, como los parques tecnológicos, los distritos o los distritos industriales, a un concepto de área de innovación, un concepto que más o menos en el año 2016 lo incorpora la IAS. La IAS es la Agencia Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación, y que empieza a considerar que la tendencia, lo que estamos hablando son del desarrollo de áreas de innovación, donde estas áreas de innovación que son ambientes donde la gente puede vivir, donde la gente puede divertirse, donde trabajan, donde coexisten los negocios y las personas, donde ese ambiente que busca atraer talento, que finalmente es lo que nutre en buena parte los ecosistemas de innovación, pero bueno, el talento para atraerlo hay que ofrecerle unas condiciones de vida, ¿sí? Si ustedes ven en las nuevas generaciones, bueno, ya no son los millennials, ahora estamos hablando de los pandemials. En las nuevas generaciones, pues no solamente van a buscar un beneficio económico, sino también te vas a ir a vivir en una ciudad donde te ofrezca una calidad de vida, donde puedas salir a la calle, donde puedas estar en los cafés, donde tengas amigos, donde puedas criar tus hijos, etcétera. Entonces, todas estas condiciones es lo que empieza a asociarse con este desarrollo de áreas de innovación, en la perspectiva de que si colocas esas condiciones, pues hay este viejo concepto tomado de la biología de la fertilización cruzada, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que genera estos procesos de innovación y de innovación abierta? Entonces, bueno, ahora ya, desde el 2016, que la IAS adoptó el concepto de área de innovación, es decir, estos espacios, ¿sí? Donde son espacios para vivir, donde son espacios para trabajar, donde son espacios para estudiar, donde son espacios para investigar, donde son espacios para hacer negocios. Ese es el concepto que se viene impulsando pues temprano ya en este siglo. Hay una publicación interesante que les recomiendo, dejo acá la referencia, que es sobre de los parques científicos a los ecosistemas de innovación. Ahí es ver un poco este desarrollo de los últimos 50, 60 años y cómo esto ha configurado la manera en que ahora los actores de la innovación se incorporan dentro de estos procesos, que es lo que nos interesa a nosotros como una asociación de universidades, es mirar de qué manera se pueden estimular dentro de las instituciones de educación superior estrategias efectivas, eficaces para poderse vincular dentro de los procesos de innovación. Bueno, dentro de esta perspectiva de ambiente de innovación tenemos dos componentes importantes, ¿sí? Por un lado tenemos lo que llamamos área de innovación, ¿sí? Que es aquellos espacios como los parques científicos tecnológicos, los distritos de innovación, los clústeres, bueno, todas estas diferentes espacios que son propicios para generar estos procesos. Y de otro lado tenemos lo que llamamos los mecanismos de generación de emprendimientos. Entonces son aquellas dinámicas que permiten generar procesos de innovación, muy comunes dentro de las universidades. Realmente las universidades, y por lo menos en el contexto latinoamericano, en los últimos 10, 15 años, han habido unos esfuerzos enormes para generar estos mecanismos de generación de emprendimientos.
es decir, la puesta en marcha de incubadoras de empresas, aceleradoras, espacios de coworking, living labs y otro tipo de mecanismos que sirven para generar los emprendimientos. Y esto me parece importante tenerlo claro conceptualmente, porque cuando una institución decide desarrollar una estrategia de innovación, es necesario que tenga claro de qué manera se está incorporando, ¿sí? Bueno, como ustedes bien lo saben, pues la innovación es un proceso complejo, es un proceso que no se hace solamente con un solo actor. Es decir, podemos tener como institución los mejores investigadores, los mejores laboratorios, pero eso no va a generar por sí misma innovación. Para ello se necesita realmente un conjunto de factores, y parte de comprender este escenario es comprender esta diferencia entre lo que son estas áreas de innovación, que son realmente unos espacios que van más allá de las posibilidades que como institución podemos tener, y tenemos también estos mecanismos de generación de emprendimientos en los cuales generalmente tenemos una inversión importante, al menos dentro del contexto de las universidades en Latinoamérica. Las características comunes que tienen estos ambientes de innovación, ¿sí? Bueno, por un lado, generalmente son iniciativas conjuntas, ¿sí? Es imposible hacer innovación solo. Es decir, la innovación implica necesariamente un networking, implica el trabajo en red, ¿sí? Implica necesariamente la articulación de actores, la articulación de políticas, de esfuerzos, etc. Entonces, generalmente tiene que haber una coyuntura en cuanto a actores que están interviniendo. Por otro lado, otra característica importante, muy común a los ambientes de innovación, es que son resultado de un proceso de planificación estratégica y tienen un sistema de gestión profesional, ¿sí? Y generalmente altamente profesionalizado. Es decir, los espacios, las áreas de innovación no se generan espontáneamente, sino que están muy vinculadas con un desarrollo estratégico, ¿sí? Y con una inversión de recursos, tanto humanos como económicos, que las hacen eficientes para funcionar. Generalmente son iniciativas que tienen un alto impacto social y un alto impacto dentro del contexto de desarrollo urbano, ¿sí? Que va mucho más de quizás el impacto que pueda tener a nivel tecnológico, es el impacto que tiene dentro de la sociedad. O sea, un espacio de innovación es un espacio de gente creativa, es un espacio que favorece la confluencia de gente creativa, es un espacio que favorece la confluencia de gente emprendedora, y pues obviamente también generalmente un espacio que favorece la confluencia de gente con dinero, ¿sí? Es decir, de los capitales que se van a movilizar dentro de los procesos de innovación. Los ambientes de innovación incorporan mecanismos de apoyo a la innovación y al emprendimiento, es como incubadoras de empresas, aceleradoras, centros de emprendimiento, living labs, espacios de coworking, o sea, tienen una funcionalidad para promover el emprendimiento y la innovación. Tienen, y esto es algo muy importante, unas acciones de marketing y comunicación, ¿sí? O sea, los ambientes de innovación no son solamente ambientes de desarrollo tecnológico, realmente son ambientes donde confluyen una serie de actores, una serie de iniciativas con un impacto social importante, con un impacto económico, y finalmente son espacios donde se puede desarrollar la sociedad y la economía del conocimiento. Y ello obviamente pues requiere una estrategia de comunicación, una visibilidad. Entonces, este punto que a veces no se toma es bastante interesante. Y es bastante interesante también, acá lo veo, dentro de los procesos de internacionalización, ¿sí? Y por eso, pues para nosotros es muy satisfactorio poder compartir este tipo de experiencias que aparentemente parecen alejadas de los procesos de internacionalización de las universidades, pero no son alejadas. Realmente los ambientes de innovación son ambientes de internacionalización, ¿sí? Porque son ambientes donde hay relacionamiento de stakeholders.
donde hay este relacionamiento de actores, ¿sí? Donde hay esta confluencia y esta iniciativa que solamente es posible a través de la creación de redes de trabajo, de redes de investigación, y donde precisamente es un ambiente muy propicio para los procesos de internacionalización. No hay ningún ambiente de innovación, pues al menos de lo que nosotros conozcamos, que no tenga o que no haya tenido un impacto importante y tenga un sustento dentro de estrategias de internacionalización. O sea, los ambientes de innovación no pueden ocurrir solos, tienen que ocurrir dentro de un contexto global, ¿sí? Acá hay dos fotos de dos espacios, de dos ambientes de innovación que, pues, muy queridos para nosotros en el COLAM, con los cuales hemos tenido oportunidad de interactuar. Uno es Tecnopuc en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, es en Porto Alegre. Tecnopuc es interesante porque es un parque tecnológico creado dentro de una universidad, ¿sí? Hay parques tecnológicos que no necesariamente están dentro de la universidad, que transformó la universidad, ¿sí? La iniciativa del parque transformó la universidad y ahora no solamente transformó la universidad, sino está transformando la ciudad, ¿sí? Ahora dentro de esta hay varias universidades que tienen parques tecnológicos que se han vinculado, que han hecho una alianza con las empresas, una alianza con la Municipalidad de Porto Alegre, y hace un par de años se lanzó la iniciativa que se llama Porto Alegre. Sí, la iniciativa Pacto Alegre, disculpen, por hacer un símil entre Porto Alegre, Pacto Alegre, que es realmente un acuerdo, ¿sí? Entre estos cuatro grandes actores, es decir, la universidad, el sector público, la empresa y la sociedad, para el desarrollo de Porto Alegre, ¿sí? Entonces, realmente lo que empezó siendo una iniciativa muy tecnológica, una iniciativa dentro de una universidad para poder financiar la investigación, para poder consolidar su grupo de investigación, que dio origen a un parque tecnológico, que dio origen a un ambiente de innovación y que ahora hace parte de un esfuerzo a nivel de ciudad. Entonces, realmente el impacto es enorme. Abajo es otro lugar que apreciamos mucho, se llama Porto Digital, es en la ciudad de Recife, en Brasil. Es una iniciativa que permitió reconvertir el centro urbano de Recife, que era un centro histórico, pero que estaba bastante deprimido, y que se reconvirtió con base en una economía creativa, ¿sí? Porto Digital es un parque tecnológico, se puede considerar así, pero orientado hacia la industria creativa, ¿sí? Películas, videos, multimedia, ¿sí? Y es una iniciativa que ha sido jalonada por una empresa que podría llamarse, es una empresa tipo ONG, ¿sí? O sea, no es una iniciativa gubernamental, no es una iniciativa de la universidad, no es una iniciativa de la empresa privada, realmente es un nuevo arreglo, ¿sí? Lo que les mencionaba hace un momento, esos nuevos arreglos que son los que han producido este cambio y los que han generado esta nueva visión dentro de los ambientes de innovación. Obviamente, una última característica de los ambientes de innovación es que tienen que tener acceso a fuentes de capital, ¿sí? Les decía hace un momento, y bueno, retomo un comentario de un gran amigo, Jorge Audi, que les mostré un poco la diapositiva de la publicación de él, que dice que para hacer estos ambientes de innovación se necesita gente y más gente, ¿sí? Se necesita gente con talento, es decir, creativo. Se necesita gente emprendedora, es decir, la persona que arriesga, el emprendedor, pues obviamente es un personaje que arriesga. Y se necesita gente con dinero, es decir, la gente que financia estos, que pone estos flujos de capitales. Bueno, ahora vamos aterrizando un poquito más al tema de las universidades, ¿sí? Y para eso les traigo esta diapositiva de cómo ser innovador, ¿sí? Bueno, es que generalmente sabemos que hay muchas iniciativas donde empezamos quizás a arreglar los espacios, entonces pues queremos dar ese ambiente, esa imagen de innovación, entonces vamos a colocar unos puffs en los halls de entrada, vamos a colocar tableros 180 grados, etcétera. Pero bueno, realmente la innovación
en este momento es un proceso extremadamente sistematizado, ¿sí? Es un proceso muy sistematizado donde está muy claro y está, digamos, muy normativizado qué es lo que se necesita para ser innovador, ¿sí? O para que una organización pueda ser considerada como una organización innovadora. Les traigo acá lo que es la serie de UNE, que se llama, o sea, las especificaciones europeas. Esto es una iniciativa española, pero que ahora es la norma europea, que son las especificaciones de los sistemas de gestión de la innovación, que proporcionan las directrices o las guías para una gestión eficaz, la planificación, la organización, la ejecución de las actividades de innovación. Y si ustedes van a ver, obviamente no vamos a pasar esto en detalle, pero pues hay una serie de normativas que establecen y orientan lo que son los requisitos para los proyectos de I+D+I, para la gestión de la I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación, cómo se evalúa, cómo se hace la auditoría de estos sistemas, cómo se hace un sistema de vigilancia tecnológica, transferencia de conocimiento. O sea, esos son procesos que están muy sistematizados al día de hoy, ¿sí? Bueno, esta es la norma europea, les podría decir, bueno, casi que en todos los países o los hay o se están creando. En el contexto colombiano creo que tienen la norma NTC y la norma GTC que va orientada a lo mismo, es decir, a normatizar y a sistematizar los procesos de gestión de la investigación, de desarrollo de la I+D+I, de orientación de los sistemas de vigilancia, etcétera. Es decir, ahora ninguna organización puede decir yo soy innovadora porque le cambié el color a mis sillas, porque puse hamacas en los patios, o porque tengo una sala de juegos donde tengo una mesa de billar, no sé, no, eso no es ser innovador. O sea, hay que cumplir con esos requerimientos y eso está muy bien establecido, ¿sí? Y para ello, realmente hay unos criterios y unas orientaciones muy claras. Entonces, bueno, eso es importante transmitirlo como mensaje para indicarles pues que efectivamente es un proceso que al día de hoy es extremadamente sistematizado. Ahora bien, ¿qué es la innovación? ¿Sí? Bueno, ustedes saben muy bien, la innovación es un concepto económico, ¿sí? Bueno, hay algunos colegas que dicen la innovación es convertir las ideas en facturas, ¿sí? Es decir, en facturar, en pasar a la caja, ¿sí? Generalmente, y es una probablemente de las dificultades que se encuentran en las universidades cuando se va a ingresar o cuando se va a desarrollar una estrategia de innovación. Es que obviamente las universidades tenemos una misión, que es la investigación, es una de las funciones sustantivas de la universidad, y la investigación está íntimamente vinculada con los procesos de I+D, es decir, investigación y desarrollo. Yo investigo para generar conocimiento y el conocimiento me permite generar algunos desarrollos que generalmente son desarrollos experimentales, ¿sí? Entonces, hasta ahí hace parte de mi función sustantiva como universidad. Pero ahora, si queremos ingresar a la parte de innovación, necesitamos ir un poco más allá. Es que no es solamente mi función sustantiva de generar conocimiento y de probar pues, que este conocimiento es válido, sino también cómo este conocimiento lo ingreso al mercado, ¿sí? Y ahí es donde está la clave de la innovación. Hay colegas que de manera un poco jocosa dicen muy acertadamente la I+D, es decir, investigación más desarrollo, es para gastar dinero. O sea, cuesta enormemente. Investigar y hacer desarrollos cuesta, hay que invertir, ¿sí? Mientras que la innovación es para conseguir ese dinero de regreso, ¿sí? Entonces, en la primera tú inviertes dinero, en la segunda buscas cómo se invierto, ese dinero vuelve a tus arcas, ¿sí? Y ahí es uno de los procesos, es uno de los cuellos de botella más difíciles para las instituciones como las universidades, por un lado porque no hace parte de esas funciones sustantivas y por otro lado porque entras dentro de una lógica diferente, que no es la producción de conocimiento, es cómo introduces ese conocimiento al mercado. Acá quisiera hacer una acotación porque es muy común, a veces recibimos pues los cuestionamientos, ¿no? Bueno, ¿y dónde queda la innovación social dentro de todos estos procesos?
¿sí? Todos los procesos de innovación, si lo llamamos innovación, tienen la misma estructura. Es decir, innovar no es solamente tener una buena idea, ¿sí? Innovar es cuando esa buena idea se convierte en un prototipo, cuando ese prototipo se prueba con el mercado y cuando esa prueba en el mercado empieza a generar algún tipo de beneficio, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una buena idea, generar una, no sé, una bicicleta solar, fabrico un espécimen de esa bicicleta, la llevo a ferias, me aplauden mucho, pero hasta ahí no es innovación. Innovación es cuando esa bicicleta va a estar circulando, ¿sí? En la ciudad, cuando va a estar en las vitrinas exhibida, cuando se va a estar vendiendo, ahí ya es innovación, ¿sí? Mientras tanto es una buena idea, excelente, puede ser muy talentosa, pero todavía no es innovación. Y ahora bien, cuando decimos convertir las ideas en facturas, es decir, cuando hablamos que la innovación es introducir dentro del mercado los resultados de la investigación y el desarrollo, también podemos entender que es introducir dentro de la sociedad esos resultados de investigación y desarrollo. Es decir, que sea socialmente aceptable. En el momento en que como sociedad utilizamos, ¿sí?, socialmente los resultados de la investigación y el desarrollo, en ese momento es innovación, ¿sí? Porque entonces socialmente lo estamos utilizando, independientemente de quién paga la factura, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de proceso de innovación social, no estamos pensando en la persona individual que está pagando el costo de esa innovación. Estamos hablando quizás de tipo de financiamiento público, etcétera. Siempre hay un costo asociado, ¿sí? Pero entonces no es para hacer esa precisión de que cuando estamos hablando que la innovación tiene que incorporarse en el mercado, quiere decir también que tiene que incorporarse socialmente y ser aceptable socialmente. Bueno, mi compañero Eiser va a profundizar un poco más en los temas de la innovación empresarial y un poco la experiencia que han venido desarrollando con la vinculación con las universidades ya dentro de una universidad. Nosotros somos una asociación de universidades, miramos la experiencia de nosotros es las universidades desde afuera, lo que hacemos con las universidades desde afuera, pero no tanto cómo funcionan las universidades desde adentro, ¿sí? Pero acá quisiera resaltar un poco, para aclarar conceptos, cuáles son las innovaciones que crean y capturan valor, ¿sí? Porque pues se habla mucho de los tipos de innovación, ¿sí? Pero a veces hay un poco de confusión. Podemos decir que básicamente cuando hablamos a nivel de que innovación es capturar y generar valor, ¿sí? También se puede considerar desde ese punto de vista. Y podemos ver que hay cuatro tipos de innovaciones que van orientadas a capturar y a generar valor. Y acá, aunque generalmente se asocia el concepto de innovación a un concepto tecnológico, realmente hay muchos procesos de innovación que están muy alejados de desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y por eso es que esta perspectiva, digamos, esta taxonomía es interesante. Hay una innovación de rutina, ¿sí?, que es una innovación muy basada en competencias tecnológicas existentes en una empresa o en una organización, ¿sí?, que normalmente se ajustan a su modelo de negocio y que pues son fruto del desarrollo. Pensemos por lo menos el desarrollo de los chips por Intel. O sea, cada 3 meses, 6 meses, cada año sale un nuevo chip mucho más potente que está mejorando el que venía en la edición anterior o las ediciones de los smartphones, etcétera. O sea, son desarrollos tecnológicos que se van mejorando y son procesos enteramente tecnológicos, ¿sí? Esto es lo que se considera una innovación de rutina y pues son empresas que ese modelo tecnológico pues está muy orientado a su modelo de negocio, ¿sí? Intel vende chips, entonces cada X número de meses está mejorando sus chips. Y eso es un proceso continuo, es lo que llamaríamos una innovación de rutina, que es una innovación básicamente tecnológica. Tenemos el concepto de innovación disruptiva, ¿sí? Esta es una categoría
incorporada por un profesor de Harvard Business School de Christensen, donde realmente dice que para desarrollar un nuevo modelo de negocio no se necesita un avance tecnológico, ¿sí? Sino lo que se necesita es un nuevo modelo de negocio que interrumpe, ¿sí? Por eso el tema, el concepto disruptivo, desafía el concepto existente. Pensemos acá por lo menos en el sistema operativo Android de Google, ¿sí? Es una innovación disruptiva porque confronta a los sistemas operativos que existían, ¿sí? Tecnológicamente no es muy difícil, no es muy diferente de los sistemas operativos de Microsoft o de los sistemas operativos de Apple, pero el modelo de negocio sí, porque Android lo que distribuye Google es gratis, mientras que el de Microsoft tiene costo, ¿sí? Entonces es disruptivo porque modifica, desafía ese modelo de negocio. Pensemos en el tema por lo menos de Airbnb. Airbnb, ahí no hay ningún desarrollo tecnológico, ¿sí? Pero desafía la manera como se hace la hotelería, ¿sí? Entonces, eso es una innovación disruptiva, es una innovación que tiene una relación con el modelo de negocio, pero no necesariamente que tiene un sustento tecnológico, ¿sí? Tenemos otro tipo de innovación que la llamaríamos la innovación radical, que sería el polo opuesto de la innovación disruptiva, porque aquí el reto sí es puramente tecnológico y podríamos ver pues lo que significó por lo menos la ingeniería genética en los años 70, 80 para el desarrollo de nuevos fármacos, ¿sí? O sea, cambió completamente la forma de hacer los fármacos cuando tú puedes lograr que una bacteria produzca cierto tipo de sustancias que puedes utilizar como fármaco. Es decir, eso es una innovación radical, ¿sí? Y tiene una base tecnológica alta, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que se considera la innovación arquitectónica, que combina las interrupciones tecnológicas con el modelo de negocio, ¿sí? O sea, son quizás las más complejas, porque tienen en cuenta tanto el factor tecnológico como el factor de modelo de negocio. Pensemos ahí por lo menos lo que significó las cámaras Polaroid para Kodak y la fotografía digital, ¿sí? Es decir, hay un cambio tanto a nivel tecnológico, porque entonces ya pasamos de la fotografía papel a la fotografía digital, y en el modelo de negocio, porque ya no puedes, ya tú como empresa, tu negocio ya no es vender los desechables, es decir, la película, los líquidos, el papel, los químicos de procesamiento, no, ya ahí ya no puedes vender eso, ya entonces tienes que vender otra cosa, porque lo que estás haciendo es fotografía digital. Entonces, eso es lo que llamaríamos una innovación arquitectónica, que desafía tanto la parte tecnológica como la parte de modelo de negocio, ¿no? Bueno, hasta ahí es el contexto, lo que queríamos indicarles de contextual, es decir, de poder comprender un poco más cuáles son estas aristas cuando hablamos de innovación, para ver de qué manera las instituciones de educación superior nos incorporamos dentro de estos procesos de innovación, ¿sí? Y cómo hay una vinculación directa, pues obviamente, con los procesos de internacionalización. Yo antes de dejarle la palabra a Eisel, quisiera aprovechar para hacer una invitación acá. Nosotros tenemos este evento que se llama el Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación, el CICI, que este año estamos haciendo el 10º aniversario. Inicialmente lo teníamos programado para hacerlo en Panamá con Ciudad del Saber, con Eisel, pero bueno, por la fuerza de las circunstancias lo vamos a hacer en modalidad virtual. Quisiera presentarles un poco, porque pues para nosotros este congreso es un foro de innovación, ¿sí? Este año tenemos el tema de Knowledge for Business and Social Development, es decir, cómo se vincula la vinculación de la universidad con el sector productivo y el desarrollo social, ¿sí? Y para nosotros sí que es un foro regional para el intercambio de ideas, de experiencias, de tendencias en cuanto al desarrollo de ecosistemas de innovación, el desarrollo de estrategias de triple hélice, vinculación de universidad, empresa, gobierno, y de cuádruple hélice con la vinculación del ciudadano dentro de estos procesos de innovación. Acá estamos los organizadores, es una iniciativa en la cual participan varias universidades y pues muchos socios dentro de las Américas,
Y bueno, pues realmente lo vamos a hacer en el mes de noviembre, 19 y 20 de noviembre. Creo que es un buen foro para poder intercambiar sobre estos procesos de gestión de la innovación, cómo las instituciones se incorporan dentro de la generación de ecosistemas de innovación, cómo podemos hacer confluir esfuerzos para desarrollar iniciativas que tienen un impacto económico y social enorme. Entonces, bueno, es la invitación que quisiéramos dejarles. Si alguien quiere más información, igual dentro de un grupo que creamos, vamos a dejarles la invitación al SICI. Y bueno, pues con esto ya le dejo entonces la palabra a Eisil para que complete la perspectiva desde desde la experiencia que él ha tenido a través de Ciudad del Saber. Entonces, bueno, Eisil, adelante. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a los participantes de este conversatorio. Fernando, tienes una pregunta Sí. en el chat que prácticamente son tres en una. Te puedo resumir, por ejemplo, la referencia que nos hace la participante Lina acerca de que en particular en Colombia no se da la oportunidad de invertir o tener estas estrategias a este nivel de parques científicos y tecnológicos como áreas de innovación. ¿Cuál sería la recomendación para fortalecer procesos de innovación sin abordar este tipo de estrategias a las que haces mención de los parques científicos o áreas de innovación? Y finalmente, ¿cuál podría ser la forma de migrar de una investigación básica a una investigación con transferencia de conocimiento? Bueno, mira, para la primera pregunta, pues precisamente no hay una receta. Por eso es que nos parece muy interesante ese desarrollo conceptual que ha habido al hablar de área de innovación, ¿sí? Es decir, hay países, por lo menos el caso de Chile, ¿sí? Chile tiene una estrategia de innovación que es bastante exitosa. Sin embargo, Chile no tiene ningún parque tecnológico. Creo que el primer parque tecnológico que se está construyendo en Chile lo está haciendo la Universidad de Concepción ahora. Están bastante avanzados, pero no sé en qué punto está. Pero es un país que no tiene parques tecnológicos, sin embargo tiene una estrategia de innovación bastante interesante, ¿sí? Con resultados interesantes. O sea, no es necesario tener un parque tecnológico para decir yo estoy haciendo innovación, ¿sí? Y es una digamos, de las aprendizajes importantes si vemos el desarrollo histórico de los procesos de innovación, es que lo que estamos orientados ahora es a generar áreas de innovación, ambientes de innovación, ¿sí? Y en una universidad, pues obviamente hay que ver, no sé de qué universidad está hablando la participante, pero pues hay que ver cuáles son las condiciones que yo tengo como institución y cuáles son las condiciones que tiene mi entorno, ¿sí? En esto no hay recetas, realmente en esto no hay recetas. Lo que sí es importante considerar y lo que sí vemos que es una tendencia y sobre todo una tendencia que muestra resultados efectivos es que los procesos de innovación se pueden hacer a partir de la articulación de actores, ¿sí? Ninguna universidad, aunque tenga los mejores laboratorios investigadores, va a generar por sí sola procesos de innovación, ¿sí? Y no se puede ser innovador así si vivo en una ciudad que es un desastre, ¿sí? Es decir, necesito que lo uno vaya de la mano de la otra, ¿sí? Son procesos largos, ¿sí? No son procesos de 6 meses, pero sí es necesario verlo desde esa perspectiva, dentro de esa perspectiva de desarrollo de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Entonces, nosotros dentro del COLAM hemos desarrollado, bueno, no hubo tiempo acá de presentarles un programa precisamente con esa perspectiva, lo llamamos el Programa Interamericano de Formación en Gestión de Ambientes de Innovación, el PISGAI, que tiene precisamente esa perspectiva, mirar cómo se pueden, orientado a desarrollar capacidades para el diseño estratégico de ambientes de innovación, ¿sí? Ambiente de innovación, que se trate de un laboratorio de innovación, un centro de emprendimiento, un núcleo tecnológico, un clúster, un parque científico tecnológico, un distrito de innovación, una ciudad inteligente, etcétera. Pues son diferentes ambientes, pero todos comparten
muchas características que las que mencionábamos hace un momento dentro de la pantalla, que son las características comunes a todos los ambientes de innovación. Entonces, en ese sentido, le diría yo a la participante, es una manera, o sea, no hay una receta única, ¿sí? Pero lo que tiene que haber es una perspectiva estratégica para desarrollarlo. Y con respecto a la segunda pregunta, dice, ¿me recuerdas que no tomé nota? Aló, Esen, ¿me recuerdas la segunda pregunta, por favor? Con todo gusto. Mira, aquí nos estaba refiriendo Lina la posibilidad de transferir o de pasar de la investigación básica a la investigación con transferencia de conocimiento. Ok, sí, ese es un punto muy importante. Hay varias perspectivas, o sea, realmente la investigación básica hay que hacerla, ¿sí? Porque pues es la investigación que genera conocimiento. Hay países, por lo menos en el caso de Brasil, se ve que la universidad pública financia la investigación básica y la universidad privada hace procesos de innovación aplicada, de investigación aplicada, ¿sí? La innovación básica es costosa, le requiere financiamiento, generalmente requiere buenas fuentes de financiamiento público, porque pues es la innovación que genera conocimiento y tiene que ser normalmente, tiene que tener una vinculación fuerte del Estado, ¿sí? La investigación aplicada, pues es una investigación que está mucho más cercana a los procesos de innovación, ¿sí? Generalmente se habla de procesos de I más D más I, o sea, investigación más desarrollo más innovación. Pero quizás lo que nosotros tenemos es que o sea, cuando hablamos de innovación siempre estamos hablando de unos procesos que son basados en conocimiento. O sea, no se puede hacer innovación si no hay investigación, si no hay una actividad intensiva en conocimiento. Eso es fundamental. Entonces la investigación es necesaria, que sea básica, que sea aplicada, pero tiene que haber procesos de investigación. Entonces, más bien, en lugar de hablar de I más D más I, podríamos decir que la innovación, la I más D, la innovación, la investigación más el desarrollo, es igual a la innovación, o sea, va a generar procesos de innovación. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Esas eran las preguntas que teníamos. Nuevamente, con darles la bienvenida a este segundo bloque de la presentación y para introducir un poco la institución a la que represento, quiero presentarles un corto video institucional en el que vamos a poder identificar rápidamente de qué se trata la Ciudad del Saber. Ubicada frente al Canal de Panamá, Ciudad del Saber alberga una pujante comunidad internacional en la que la colaboración empresarial, académica, científica y humanística tienen como horizonte un desarrollo más humano y sostenible. Gracias al trabajo de una fundación panameña sin fines de lucro, esta antigua base militar ha sido transformada para crear un entorno favorable a la colaboración y a la transferencia del conocimiento. El diseño de nuevas instalaciones, las adaptaciones a edificios históricos y las intervenciones en espacios abiertos hacen de Ciudad del Saber un lugar de referencia en materia de urbanismo sostenible. Hoy, Ciudad del Saber es un punto de encuentro mundial, donde convergen los más importantes organismos internacionales, prestigiosos centros de investigación, empresas de alta tecnología y programas académicos de avanzada. Una plataforma para la investigación, el aprendizaje, la innovación y la creatividad, desde donde se generan soluciones innovadoras a problemas globales, haciendo un aporte duradero al desarrollo sostenible de Panamá y del mundo. Muy bien, muchas gracias. Ciudad del Saber, pues, es este componente denominado por Fernando como área científica y de innovación, en el que se dan estos espacios de aprendizaje y de colaboración. A pocos minutos del centro
y que de alguna manera nos permite a la comunidad interna de la Ciudad del Saber estos intercambios de experiencias y de aprendizajes colaborativos. En esta oportunidad trabajaremos un poco la parte operativa del tema de los ecosistemas de innovación en las instituciones de educación superior. Lo que hemos pretendido traer en este momento es más lo que ha implicado este cambio, esta reconfiguración de estos ambientes y cómo trasladar este rol, este papel de las instituciones de educación superior a estos espacios o a estos ambientes de innovación y algunas limitaciones y desafíos que enfrentan para este rol, para jugar este rol. Yo diría que es importante plantear algunas premisas, son hechos, son situaciones que ya no tienen discusión en cuanto a el amplio consenso que existe en temas de instituciones de educación superior, que el aprendizaje es un tema permanente, que el acceso a la equidad es un requisito fundamental, la calidad de la educación, el currículum que sea flexible, las tecnologías de la información y la comunicación accesibles, el liderazgo académico, la cooperación internacional. El origen también, el impulso de las innovaciones educativas que se ve influenciada por una parte por el impacto de la globalización, lo que genera grandes presiones en lo que respecta a la política pública y el crecimiento acelerado de la tecnología en cuanto a su fuerte influencia en el desarrollo de las modalidades educativas y sus alternativas, así como las vías de comunicación e información. He querido hacer este breve pantallazo de lo que representa la medición de la innovación a nivel global y que es una herramienta bien interesante de analizar en su contexto, en su profundidad, desde dos perspectivas. Por un lado, los insumos que se utilizan para la innovación y por otro lado, los resultados que generan estos insumos en cuanto a productos de innovación. La relación que hay entre insumo y producto es lo que en un momento dado en su índice mide la productividad o mide el índice de innovación global o la innovación de los países. Lo interesante aquí es que la agrupación de los pilares está dado, por un lado, en el lado izquierdo de los insumos, por las instituciones, por el capital humano, la infraestructura, la sofisticación del mercado y la sofisticación de los negocios, y que esto implica políticas, regulaciones, ambientes, educación, investigación y desarrollo, infraestructura, crédito e inversiones, tamaño de los mercados, trabajadores del conocimiento. Entonces, con todos estos recursos, con todos estos insumos, es que se puede pensar en cuáles son de los que se dispone en una institución de educación superior para la producción de los resultados de la innovación en cuanto a productos de capital intangible, los productos de difusión del conocimiento, publicaciones, patentes, bienes y servicios. Esto se traduce en una metodología de evaluación para las universidades innovadoras porque el ranking, que por cierto lo tiene la Universidad de Stanford por 5 años consecutivos, y luego le sigue la Universidad del MIT, también siempre repuntando entre estas universidades ese primer y segundo lugar, es porque de alguna manera han logrado capitalizar sus recursos y el enfoque en los productos a los que le trabajan desde el punto de vista de la innovación. Es interesante también reconocer otro estudio que se hizo en el 2017, que fíjense cómo a nivel de América Latina le damos quizás una importancia no muy significativa a la innovación como palanca para el desarrollo en los países. Yo marqué particularmente Panamá porque es el país en donde vivo y en el que estaba haciendo unas presentaciones en las que discutíamos sobre la importancia de la innovación o la percepción que se tiene en la comunidad sobre la innovación para el desarrollo y que el promedio de América Latina es de un 23%, o sea, 23% de los latinoamericanos consideran importante la innovación para el desarrollo de los países. Entendiendo entonces que en las conclusiones que nos arroja el Latinobarómetro, nos indica que por un lado los países destinan un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto
a ciencia y tecnología, y son estos los países que mejor perciben el valor de la innovación para el desarrollo. Significa entonces que en los países donde invertimos muy poco, es muy probable que el nivel de importancia que le estamos dando se traduce en esa percepción de la sociedad. El otro es el mismo sentido, se dice que se observa una correlación positiva con los países que tienen mayor cantidad de investigadores. Y por otro lado, en cuanto mayor son los recursos destinados a la promoción de ciencia y tecnología, más importancia gana la innovación en la percepción de los ciudadanos. Es interesante cómo vemos nosotros que el promedio a nivel mundial en el producto de la inversión del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación es del 2.04%, mientras que el promedio de América Latina es de alrededor del 0.6%. En Panamá estamos por debajo del 0.3%, muy por debajo de eso. Entonces, ¿cómo se da ese valor de la percepción que nosotros le atribuimos a la innovación como pieza clave para el desarrollo y cómo se pueden medir a través de los indicadores de input y output, que son los insumos y los productos, y cómo sacamos el ranking o cómo se obtiene el ranking de los países para después hacer una ponderación global. Básicamente, en conclusiones, en el documento que el BID comparte acerca de este estudio del Latinobarómetro, es que en la región la mayoría de los indicadores muestran un rezago en materia de ciencia, tecnología e innovación. Luego vamos a ver de qué indicadores. Bueno, mencioné algunos en las presentaciones anteriores, y que hay dos factores fundamentales detrás de todo esto. Por un lado, las empresas no ponen la tecnología en el puesto que le corresponde como parte de la estrategia competitiva. Y por otro lado, los gobiernos, que aún enfrentan ciertos obstáculos para traducir las buenas intenciones en marcos coherentes de políticas públicas. Y creo que hay una clave importante detrás de estas dos argumentaciones. Yo diría que en el plano operativo, cuando ya estamos en el mismo asunto interno de las universidades o de las instituciones de educación superior, lo más convincente que hay o lo más cercano que hay a crear un patrón, una cultura o un volcamiento hacia los aspectos de la innovación en las instituciones de educación superior es el tema de las acreditaciones universitarias. Sabemos que el tema de las acreditaciones universitarias ha creado un marco de referencia a nivel internacional, a nivel regional y luego a nivel de países. Cada país ha adoptado y ha adaptado las metodologías de evaluación de los criterios que se utilizan y de los factores que se utilizan para valorar o ponderar la acreditación de las universidades. En el caso nuestro, en Panamá, que es casi el mismo por lo que puedo inferir a nivel de América Latina y el Caribe, están los factores relacionados con la docencia universitaria, con la investigación e innovación, con la extensión universitaria y con la gestión institucional. Pero si observamos, podemos darnos así rápidamente un pantallazo de la cantidad de indicadores que hay considerados esenciales, que se consideran importantes y que se consideran convenientes. Si sumamos los tres niveles de indicadores, hay un bloque de indicadores que suma una cantidad impresionante de indicadores para medir o para hacer la medición o la evaluación de las instituciones de educación superior en los distintos países según las matrices que se utilizan para estas acreditaciones. Sin embargo, si nosotros le ponemos foco al renglón o al factor de investigación e innovación, que tiene en total un peso absoluto relativo del 19, casi el 20% del peso total de los indicadores totales de la matriz de evaluación, y entráramos en detalle, primero por la descripción misma. Cuando observemos la descripción, en la descripción de la matriz de evaluación en el factor de investigación e innovación, no se menciona la palabra innovación.
está completamente enfocado en el tema de la investigación. Y también cuando lo observamos internamente, entre los componentes, los subcomponentes y los criterios, nos percatamos de que existe la política de gestión en investigación e innovación y que en esas políticas de gestión en investigación e innovación hay una serie de subcomponentes como políticas institucionales, normativas, estructura, y esto traducido en criterios que hablan de transparencia, pertinencia, eficacia, coherencia. Pero entrando al detalle del indicador, son muy pocos los que le ponen énfasis al tema de la innovación y deja todo volcado al tema de la investigación. Quizás sin pretender entrar en un debate ahora de por qué esto o por qué lo otro, sí podríamos decir que esa es una de las razones principales por las que la investigación se ha volcado a ser uno de los principales enfoques de la naturaleza de la innovación apoyada en la I+D. Luego seguimos con los factores o los componentes de organización en la innovación, dotación de recursos y proyección de investigación e innovación. Entonces la parte de la difusión. Pero fíjense que en estas matrices es donde está realmente la oportunidad para las instituciones de educación superior. Primero para los entes supervisores o reguladores. Si es que los entes reguladores no han considerado realmente cuáles son los criterios que llevarían a un nivel distinto la producción de los resultados de la investigación en productos de innovación, convertidos en patentes, en PCTs, en publicaciones, etc. Creo que entonces vamos a hacer un análisis desde dos perspectivas, rápidamente. Por un lado está la naturaleza interna, que nos dice a todos que en un momento determinado hay la motivación, existe la motivación y hay un grupo importante de participantes, estudiantes en nuestros centros de educación superior, ansiosos de recibir apoyo y de recibir esa conexión con el mundo del negocio, de los negocios. Y por otro lado, la naturaleza externa, que va más un poco enfocada en el componente del macroentorno, que es a lo que hizo mención el compañero Fernando. Pero entonces, entrando un poco a esos elementos diferenciadores, si nos metemos en la parte operativa, organizacionalmente hablando, nosotros le hemos llamado aquí el trío dinámico a los componentes de la gestión del conocimiento, la gestión de la innovación y la gestión del aprendizaje. ¿Qué hace que una institución de educación superior sea más inteligente o más innovadora en el ranking mundial? Lo que mencionaba hace poco de las universidades, que por ejemplo en Estados Unidos hay 46 universidades que en el ranking mundial de universidades innovadoras hay 46 de las 100 universidades más innovadoras del mundo o entidades de educación superior más innovadoras del mundo. Solo de Estados Unidos hay 46. Pero es importante la gestión del aprendizaje y vamos a ver por qué. Primero, porque le damos peso importante a la capacidad y la gestión del equipo, al conocimiento de los trabajadores, a la historia de la empresa, a la posición financiera, a la capacidad de innovación y a la tecnología. Si eso es así, y estas fueran nuestras variables a considerar en los enfoques que le dan esa capacidad innovadora a las instituciones de educación superior, resulta que 3 de cada 10 empresas indican contar con no tienen un sistema, 7 de cada 10 no tienen un sistema de gestión del conocimiento. Imagínense que 7 de cada 10 instituciones de educación superior no tienen un sistema de gestión del conocimiento. Entonces, ¿dónde se apalanca o dónde se construyen estos sistemas o cómo se construyen estos sistemas? Estos sistemas están construidos sobre la base, primeramente, de estructuras, de procesos, de herramientas, de políticas, de instrumentos para la analítica de datos, de la transferencia de toda esta información en la generación del conocimiento y la cultura de la innovación y la difusión por otra parte.
Entonces vemos que todo gira alrededor de las personas, todo gira alrededor del talento. ¿Cómo hacemos nosotros para crear valor a través del networking, a través de la asociación, a través de la experimentación, del cuestionamiento y de la observación? Eso es lo que los expertos han desarrollado con los modelos de Design Thinking, en donde a través del pensamiento creativo se van dando las oportunidades de la innovación. Pero para que este proceso de innovación llegue a buen término, hacen falta una fuerte y efectiva conexión con la gestión del conocimiento y el aprendizaje en las instituciones de educación superior. Entonces, estos son los elementos que desde el punto de vista operativo nos pueden llevar a la pregunta que nos planteó la participante hace poco. ¿Cómo hacer para traducir la innovación en resultados tangibles sin tener que involucrarse en procesos estratégicos de políticas públicas que vean a la innovación como una necesidad y que de alguna manera se piensen en grandes inversiones para crear estas infraestructuras de ambientes de innovación centrados en complejos, más que todo como los parques científicos, tecnológicos, la propia Ciudad del Saber, que es un área científica y de innovación. Fíjense cómo entonces en la práctica, cuando se hace el levantamiento en campo de los resultados de la estructura de las organizaciones, cómo nos damos por enterados de que en la estructura de gobernanza y en los procesos internos está el eslabón débil de la cadena para crear los espacios de innovación en las instituciones de educación superior. Quiere decir que en la estructura de gobernanza y en los procesos internos hay un trabajo por hacer importante. No significa que no haya que hacerlo en el perfil humano y en la cultura interna, que por lo general la valoramos siempre muy buena. Y por otro lado, tener visión estratégica y por otro lado, sentirse presionado por la competencia. Entonces, esa realidad lo que nos pone de manifiesto es que la alta dispersión implica la falta de consenso respecto a los pilares de la innovación, lo que se debe hacer y el esfuerzo en el cual se deben plantear algunas de las estrategias más relevantes. Estamos entrando en el plano operativo propiamente dicho de la puesta en práctica de modelos de innovación en las instituciones de educación superior. Para muchos es conocido el estudio GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que define cuáles son los patrones de comportamiento en los países en cuanto a la cultura de la innovación y del emprendimiento. Hay escalas, hay niveles y lo que se conoce como la tubería empresarial de alguna manera nos lleva desde un alto porcentaje de participantes que levantan la mano y dicen que entienden la cultura del empresario y saben que es bueno o tienen una buena intención aceptar el emprendimiento como una opción viable y que alcen la mano. Yo diría que en países y en instituciones de educación superior, si tú le pides ese sondeo a tus estudiantes, más del 60% te levanta la mano. Pero traducir eso en empresarios potenciales, en empresarios intencionales, en llevarlos a crear su empresa, en acompañarlos a su nuevo emprendimiento y a darles seguimiento a su emprendimiento en etapa de madurez temprana, entonces ese es un recorrido interesante en el cual las instituciones de educación superior deben pensar en apostar. Bueno, ya mencioné un poco el ranking de las universidades, de las 100 universidades de las ciudades en el mundo, en donde Estados Unidos se lleva de esas 100 posiciones, se lleva 46, Alemania se lleva 9, Francia 8, Reino Unido 6, Corea 6 y así sucesivamente. Lo que nos dice ya rápidamente para ir a las conclusiones, los factores que limitan la gestión. Por un lado está priorizar sobre las mejoras en el entorno para emprender. Esto lo consideramos una clave importante porque en la medida en que se mejora el entorno para emprender, se está creando la cultura de la innovación. Apostar por el aumento de las capacidades de los emprendedores. Impulsar el fortalecimiento de una política nacional de innovación y del emprendimiento. Adecuar los sistemas educativos para formar personas emprendedoras. Desarrollar las actitudes y las percepciones para emprender.
piense cómo todo esto le pega directamente al quehacer de las instituciones de educación superior. Y esto requiere, por supuesto, que una estrategia, requiere de una política, requiere de una estructura, requiere de una cultura y efectivamente requiere de unas métricas, requiere de indicadores efectivos, requiere de recompensas o de reconocimientos para los docentes que trabajan en estas áreas o para todos los docentes que están en el campo de la investigación y de la innovación. En el Sweet Challenge que se realizó recientemente, se llegaron a conclusiones muy parecidas. Primero, el liderazgo en temas de innovación y tecnologías cobra un nivel de importancia alto. El reto de atraer y retener talento, la creación de nuevos negocios con tecnologías disruptivas, la preocupación por el respeto de la inequidad salarial, el reinado de la cultura de innovación, y lo resalté un poco más porque este quedó en el primer lugar, y el miedo a la recesión global. Con esto creo, si no tengo más por el momento, darle las gracias por su participación. La frase que me gusta mucho de Steve Jobs, que dice que la innovación no es cuestión de dinero, sino que es cuestión de personas. Trabajemos en las personas, trabajemos en el talento, pensemos en la gestión del conocimiento como un proceso que puede generar mucha innovación en la medida en que las organizaciones capitalizan su forma de gestionar el aprendizaje, la innovación y el conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eisel. Bueno, mira, no veo una pregunta, pero yo sí quisiera compartirte una pregunta ahora que estabas con la presentación, sobre todo en ese último punto del challenge, del miedo a la recesión, ¿sí? Bueno, estamos en pleno periodo de una pandemia, ¿sí? Que no sabemos cuánto va a durar, ni sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias, aunque ya sabemos que son desastrosas. ¿Qué efecto tiene eso sobre el emprendimiento, y la innovación? Me parece muy interesante dentro de toda esa perspectiva que mencionas ese rol central que tiene el emprendimiento, porque pues efectivamente la innovación, creo que si hay un buen mensaje para el día de hoy es que no es solamente una cuestión tecnológica, la cuestión tecnológica es un sesgo. Si vemos la innovación como una cuestión tecnológica, es más bien una cuestión de organización, de capacidades. ¿Cómo ves tú ese desarrollo emprendedor y ese desarrollo de la innovación digamos, en este periodo ahora de crisis y lo que va a ser la postcrisis? Fíjate que para la sorpresa de todos, hay un fenómeno que está publicado ya en el Índice Global de Innovación, que ha hecho una proyección en el que hasta el año 2019, a pesar de que de la mitad del 2018 se veía la tendencia a la desaceleración económica, es decir, que cae el Producto Interno Bruto en la mayoría de los países, a pesar de esa tendencia, la tendencia del crecimiento en I+D y del crecimiento en las empresas y el I+D total es a la alza. O sea, sube. Entonces, lo que hace el índice global de emprendimiento, de innovación, en sus conclusiones es precisamente hacer esa inferencia de cómo se puede explicar que a pesar de que el Producto Interno Bruto de los países está en desaceleración, la inversión en I+D es en alza. Entonces, eso quiere decir que hay unas altas expectativas, hay un escenario favorable para la innovación precisamente, y que a pesar también de que no necesariamente la innovación, como mencionabas en tu presentación, es producto de altas inversiones en I+D. Recordemos que basta el nivel de creatividad lo suficientemente alto, o por lo menos la capacidad de identificar un problema lo suficientemente relevante que pueda ser globalizado en esa misma naturaleza de problema, y que pueda convertirse en una aplicación o en una solución
práctica, en una solución que el mercado acepta, pues con toda la de la ley. Pero fíjate cómo estas universidades, cuando se hace el ranking de las universidades más innovadoras del mundo, los tres principales indicadores son sus patentes, el impacto que tienen esas patentes en cuanto a su forma de convertirse en negocio y la capacidad que tiene para alcanzar una solución global. Entonces, sí es cierto, las universidades que mantienen estos rankings consecutivamente, o por lo menos están en esos rankings siempre en los años, lo hacen porque ya tienen la cultura de la innovación dentro de su ADN. Y en eso hay que trabajar. Por eso decíamos que el tema de la innovación es un tema de personas. Es un tema que hay que trabajar a lo interno de la organización, pero con estructuras, con políticas, con procesos, con indicadores, con una serie de claves como las mencioné yo en la presentación. Sí, gracias, Ceci. Yo creo que ese es un buen complemento a la pregunta que nos hacía la participante Lina, en el sentido de qué recomendación puede haber para aquellas universidades que no tienen estos grandes presupuestos para invertir en parques tecnológicos, ambientes enormes, ¿no? Es que sí, me parece muy interesante ese abordaje que has presentado del efecto que tienen las universidades en los procesos de innovación, y acá no por la inversión que hagan dentro de ambientes de innovación, sino por la inversión que hacen dentro de lo que tienen que hacer bien para generar talento. Pero fíjate que a pesar de los índices que mostré en los resultados de más o menos 120 cuestionarios que analizamos, la presión competitiva es un factor que tampoco salió muy alto. Pero ¿qué nos dice esto? Recordemos que las instituciones de educación superior hay de dos formatos, el formato público y el formato privado. En el formato privado, la presión competitiva es mucho mayor y posiblemente ahí es donde está menos evidente la capacidad o los recursos que se invierten en ser protagonistas de ambientes de innovación, precisamente porque la oferta va sesgada o tiene algunos sesgos, pero de alguna manera en las instituciones de educación pública, por la dimensión que tienen, que por lo general siempre son arriba del 70% de la masa crítica de la población estudiantil, está un poco más apalancada financieramente con recursos del Estado. Entonces, se le puede dedicar un poco más a los temas de estructuras, de gobernanza y políticas de gestión de la innovación, de gestión del aprendizaje y de la gestión del conocimiento para apalancar los procesos de innovación. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta, entonces yo creo que para respetar la hora podríamos pasarle el micrófono a nuestras anfitrionas, Ana Milena, María Lucía. Adelante, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos frente a los cambios que ha implicado en las instituciones de educación superior la reconfiguración de los ambientes de innovación. Para nosotros es un honor contar con perfiles como los de ustedes en la CHEC 2020. Y a todos los asistentes queremos agradecerles por su conexión a la sesión del día de hoy y queremos aprovechar el cierre para invitarlos a realizar la inscripción de forma gratuita en las actividades culturales que hemos preparado para que disfruten en familia el día de mañana, viernes 21 de agosto, de forma simultánea a las 3 de la tarde, hora Colombia. Tendremos un maravilloso recorrido por el Museo del Oro y un tour por el majestuoso y diverso río Guaviare. Toda la información la pueden encontrar en nuestra agenda y programación. De nuevo, muchas gracias y una feliz tarde para todos.